Pasado el combate en la cuarta y en la quinta guerra, Taylor Swift comunicaba de que quería que sea parte, que quería ser parte de una hermandad. No sabía a qué se refería. Posteriormente, hace un par de semanas, encontramos la evidencia de una película de Denzel Washington, donde supuestamente él era y no era de la hermandad. En estas horas de la tarde voy a repasar un concepto muy pero muy conocido y manejado por las diferentes ciencias a lo largo de estos años acerca de qué es y qué no es la masonería, y oficialmente comunicar al mundo de que he triunfado sobre la masonería, inclusive sobre los falsos mayordomía, en los cuales impiden de que el constructor natural, el cal, el cemento y la arena, no sea parte de circuitos naturales. Vale decir de que es casi ya obligatorio para aquellos que terminan un grado universitario, ya como rey de ciencia diciéndolo, no es posible ser parte de la masonería. Aquellos que abrazan un grado facultativo universitario y salen a servir y trabajar profesionalmente en base a la ciencia masonería. No es posible tener profesionales masones. Ya Francia creo que va a ser más de un año, donde oficialmente, supuestamente el Club de París dejó de operar. Aparecen señales, como terminaron de ver, donde desvirtúan el término. Son aire de los logias, aire de los anti-divinidad, anti-trinitarios falsos Buenos Aires. Invito a reflexionar para aquellos que se han graduado hace muy poco tiempo y aquellos que continúan estudiando, de que deben abarcar la posibilidad de que no es posible ser masón o de la masonería. Era una hermandad secreta con fines de ayuda mutua entre sus miembros, de carácter internacional y estructura jerárquica, agrupados en logias y con signos y ritos emblemáticos. Esa hermandad era el vínculo de fraude de los Santiago con respecto a Jesús. La masonería, la francmasonería, los masones nacen como una secta secreta defraudando el vínculo biogenético de Santiago, llevado desde Israel a Macedonia, de Macedonia ultrajado de diferentes maneras, valorado en otros sectores, robado lamentablemente a nivel de espermatogénesis, iban creando una cadena donde el abuso neurológico y humano era el vínculo de la hermandad. Muchísimos posiblemente fallecieron como Hus, como el teólogo Hus, sin saber que estaban siendo oprimidos por la masonería y por los inicios de la masonería, que siempre se movieron juntos con el imperio papal e imperial. Estos grupos jerárquicos estaban agrupados en logias. Esas logias no tienen absolutamente nada que ver con teología, teólogo. Esas logias son las que se instauraron pre y post nacimiento, por ejemplo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde hubo profesionales que salieron después de terminar el grado facultativo y
ejercieron como profesionales y cayeron en las redes de los congresos, donde se gesta la masonería como una manera de traición natural, nacional, cultural e internacional. Se visten de negro, siempre andan de negro, tanto en trajes como corbatas y remeras negras. Y en la Tercera Guerra Mundial compré allí en Almagro un traje nuevo, prácticamente nuevo, eh, con pantalón, con saco, y hermoso a mi medida. Y pasado 2, 3 meses tuve que agarrar una bolsa y tirar al tacho de basura, sacar afuera el traje en una bolsa como que si fuese basura, de la presión de la cantidad de demonios que los logias imponen en los profesionales para que no ejerzan a manera de Santiago, a manera de familia de Jesús, a manera de profesionalidad establo. El nombre masón deriva de las letras francmasón, que designan los albaniles supuestamente libres, que eran constructores de catedrales, cuyos secretos eran enseñados en la logia o local cerrado, donde los maestros se reunían para discutir los asuntos que no debían ser conocidos por los trabajadores. O sea que esos individuos se reunían en grupos secretos, se hacían pasar, muy posiblemente luciferes personificados, se hacían pasar por albañiles, construían supuestamente algo, pero muy posiblemente eran los pioneros de las apariciones de chapas, las apariciones de autos, de barcos, de naves extraterrestres camuflados de aviones comerciales, las personificaciones de jóvenes que aparecen como jugadores de fútbol y diferentes tipos de personificaciones que no pertenecen al reino viviente natural americano y todo continente que así lo evalúe. Esos trabajadores no eran trabajadores. Esos trabajadores eran ya personificaciones de aquellos que hacen daño a los profesionales. De esta primera época, en el siglo XIV, se conservan algunos documentos que están en Francia acerca de cómo se inició, en el cual incentivo a aquellos que practican la criminología con mucho, pero mucho tacto, abordar y tener a Francia como referente de tal, no de tal ciencia, sino de tal historia contravencional, entendiendo de que no hay nada loable en esa historia, sino que Francia mismo reconoce que el dolor es inarrable, que es casi imposible que pasen algunas horas y que no tengan algún inconveniente con esos contravencionales. Y es por eso que llegó a esa decisión muy correcta el pueblo francés al decir no hacemos más el soporte, damos por anulados, también dijeron, les daban estrellitas, les daban diferentes tipos de laureles, que era un tipo burla inmanejable, en los cuales los seres humanos allí en Francia reconocieron que era algo que no pudieron dominar, pero que casi es un punto final legal lo que ha sucedido en aquellos entonces, que todavía los pueblos contemporáneos siguen sufriendo. Ahora, en el siglo XII empezó a extenderse la masonería, y principalmente y lamentablemente en Gran Bretaña, entre personas no relacionadas con la construcción del Parlamento, allí el Parlamento inglés, un parlamento hermoso, construido posiblemente por tipos así, donde pareciera que se quedaron y empezaron a tener nuevas relaciones con la historia de Francia, pero esas relaciones de reino ya eran relaciones tóxicas en las cuales los jugadores allí me tuvieron que mandar alguna vez algunas fotos mostrándome cómo eran, y eran pasillos de demonios, todos de negro, todos robóticos, contravencionales,
con un deseo, anhelo constantemente de fraude, de violación, de expropiación, de sustitución, en el cual insto al hacer estas reflexiones a poner un punto final a tales grupos ilegales en el contexto del poder y del gobierno. Poco a poco las logias fueron convirtiéndose en centros de conspiración política y fue apareciendo la masonería especulativa, completamente desligada a los problemas profesionales o con principios religiosos limitados, a un simple deísmo y a una estricta jerarquía, la unión de las logias inglesas en una sola en 1717. Estos individuos, de pasar a construir y defraudar construcciones edilicias, pasan a gobernar en una línea de sistema al margen de la oficialidad gubernamental todo tipo de negociados que tenían que ver con la deidad, inclusive posiblemente acá instaurados en los supuestos providencia que no reúnen requisitos de nombre y están asociados con Argentina, que son las letras de Satanás, Lucifer, desaparición, patógenos, y con Buenos Aires, que significa destrucción a la deidad. Se instalan para destruir en los países la deidad, aparecen aquí en Buenos Aires y parecería ser que yendo a toda la parte de las cordilleras de Chile y otros lugares de Brasil y Paraguay se fueron extendiendo con propósitos de defraudar principalmente a los sistemas naturales nacionales en cada país. Lo mismo sucedió en 1717 y desde 1717 fue casi indomable lo que ha sucedido allí en Gran Bretaña en base al acompañamiento de estos individuos franceses acá en Sudamérica y allá en el Club de París. La masonería se extendió rápidamente por toda Europa. En Francia durante la Revolución se tomó de ella el lema de libertad, igualdad y fraternidad, que es el lema que más eligen los penitenciarios que los hacen hacer masones y a los presidentes que les hacen hacer requisitos de masones, donde no reúnen requisitos de libertad, no disciernen qué es un preso y qué no, quién es preso y quién no. Tiene que intervenir el juez para decir, está libre, se están equivocando, porque si no inmediatamente todos están presos, todos tendrían que estar bajo dominio federal, solamente los masones tendrían el poder de recibir dinero de los tesoros federales y toda la sociedad civil debería estar presos, o en el último caso, ahí tenemos a Joel, a Facebook, a Twitter sufriendo, han construido en base a creencias masones, donde son presos que se hacían pasar por libres, y se hacían pasar por SEO, y se hacían pasar por management, y se hacían pasar por comunicador social, y se hacían pasar por norteamericanos, y se hacían pasar por personas. Allí hace pocas horas me está comunicando Norteamerican que están yendo para allá pidiéndoles que salgan, indemnizando de manera rápida a todos esos simuladores. No diferencian, la masonería no diferenció y no diferencia lo que es libertad, no diferencian lo que es igualdad. Ellos dicen de que el hombre es igual al gay y el gay es igual al hombre. Ellos dicen que la lesbiana es igual a Sara que no adulteró y Sara es igual a la presa que es líder de adulterio. Todo igualdad. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos órganos, todos tenemos la misma sangre, todos tenemos los mismos pensamientos. Y están totalmente equivocados. Quebró la masonería. Cada hombre es diferente, cada mujer es diferente y la única igualdad que nos une es la diferencia. Y esa diferencia es que mi esposa no es tu esposa. El esposo de aquella mujer no es el esposo de aquel hombre. No diferencian igualdad,
no diferencian libertad, no diferencian. Y posteriormente el último punto de estos 3 puntos, el de la fraternidad, que es el del gran problema que hay con todos aquellos curas que promueven la fraternidad en el contexto de la masonería. Es un término que se aplica netamente a la paternalidad. Estos individuos llamados masonería lo que hacen es hacerse pasar por padres y logran, como por ejemplo en el caso de mi persona, van pasando más de 8 años sin poder comunicarme con mi hija, más de 8 años sin poder saber si está viva o muerta, más de 8 años sin tener una comunicación fluida. Ellos logran ser la fraternidad de la conciencia del Padre. Insto a no permitir más que existan estos individuos en el contexto del continente americano. No es posible tener estos monstruos escondidos en los congresos, en los poderes ejecutivos, en los clubes, en los búnkeres, en las sectas de noche que van y vienen y utilizan el saco negro una vez por mes nomás y simulan que no saben dónde está Francia en el mapa, de que no sabían que había masones en Inglaterra. Insto a no dejarse utilizar más por estos monstruos de la falsa libertad y la igualdad y la fraternidad, que lamentablemente siempre encontramos un cura y un romanito en medio de esos individuos. En la Unión Europea la masonería alcanzó su mayor desarrollo por medio de Washington y Franklin, que eran masones lamentablemente. La Iglesia Católica se enfrentó a ellos con Clemente XIII en 1738 y Benedicto XIV en 1751, donde ellos empezaron a quitarle el negocio de la desbiologización y hubo algunos que se plantaron al respecto, entendiendo y siempre bajo el lema de que no se puede tener otros peores, decían. Aunque el gran choque se produjo en la encíclica de Humanum Genus de León en el siglo XIII, en 1884, donde se afirma que la masonería la capitaneaba el diablo directamente. No hubo un punto medio donde era una persona, una autoridad, sino que el Vaticano reconoció que la masonería era liderada por personificaciones del diablo. Aunque el vehículo del liberalismo fueron influidos por el vehículo del liberalismo al ser sin lugar a dudas capitaneados por el diablo, la masonería comenzó una etapa de conservadurismo que la condujo a un progresismo y aburguesamiento, habiendo sido proscrita en países socialistas. Decían que era para burgueses y en países fascistas por liberales. Sepan cada uno de los jóvenes que las dos líneas propuestas no tienen sustento alguno. El burgués es una persona preparada por sus estudios, por sus logros académicos, por su reconocimiento, que no tiene relación alguna con todo lo que es la convencionalidad, la robótica, las logias, la francmasonería y todo lo que significa en materia de destrucción neurológica, sustitución, inanimación y toda clase de pecado que pude denunciar en mis cuentas sociales y que me he encontrado así, con la sorpresa de que allá están los originales, que acá están los supuestos liberales de la igualdad, que tardan milisegundos para decir de que son del teocrático Brachetti y son falsos liberales, son infectadores, son terroristas climatológicos, son demonios personificados. Se ha hecho ya una tabla periódica donde se dice claramente qué es cada uno. Y a partir de allí se puede ver de que la historia es una historia de falsa estructura, donde se hacían pasar por términos que pareciesen ser un poco liberal, un poco conservador, es un burgués pero no es tan burgués, es un cheto pero también es sport, era toda falsa estructura
con propósitos de sustitución. En España, en 1727, extendiéndose entre las capas altas y el ejército, produciendo sucesivos acercamientos y alejamientos de los ritos ingleses, escoceses y franceses, hasta la escisión de los comuneros durante el trienio constitucional en 1920. Es toda historia política, cómo se iban infiltrando. Hubo sucesivos intentos de reunificación con tipos como Ruiz Zorrilla, Sagasta, y sin frutos aparentes. Fue prohibida en 1940 y vuelta a legalizarse en 1979, lamentablemente y posiblemente siempre paralelamente a deformadores Pornia y a sectas. Estas logias tuvieron gran influencia en el proceso de independencia de las repúblicas hispanoamericanas, alcanzando gran difusión, lamentablemente, en Argentina, México y Cuba, como tres lugares estratégicos donde más se encuentran los masones, donde más masonería hay. Puerto Rico y Filipinas, sucesivamente, hubo rupturas con los masones españoles y dejaron de depender directamente de los masones españoles. A partir de allí es que hay que ir pensando la historia contemporánea que vivimos ahora en Miami, donde tesoros como Puerto Rico parecieran que están del lado de Centroamérica y Sudamérica, pero a la vez que son enemigos de Estados Unidos y a la vez que quieren seguir un ritmo de los logias en materia de violación y sistemas superficiales, y terminan participando con Argentina y con otros poderes en terrorismo climatológico. Y ahí tenemos que lamentar, lamentablemente, el huracán Yama, hay más de 20 muertos, ha quedado roto totalmente Cuba, están reconstruyendo Miami, todo inundado. Insto a no permitir ninguna clase de masonería en ningún poder de América, de Europa y de todo país y continente que así lo desee, lo firme y lo defienda. Que Dios bendiga a América.